A continuación vamos a comprobar cómo podéis utilizar la base de datos MyNews para la búsqueda de noticias. Para acceder a ellas será necesario que vayáis a la web de la biblioteca y si accedéis desde fuera del campus tendréis que conectaros previamente a los recursos electrónicos utilizando el icono que encontráis en la parte superior derecha. Hacemos clic en él y si introducís vuestro usuario, vuestra contraseña, ya estaremos en disposición de entrar y consultar la base de datos. La base de datos la encontraremos en su sección y como están ordenadas alfabéticamente, pues tendremos que ir a la letra M donde encontramos justo aquí en penúltimo lugar la base de datos MyNews. Haciendo clic en ella accedemos a la base de datos. Esta base de datos presenta tres opciones de búsqueda: la búsqueda rápida con un sencillo formulario, la búsqueda avanzada y la búsqueda profesional. Conviene recordar que esta base de datos nos da acceso a más de 130 fuentes, la mayoría de ellas diarios españoles de carácter provincial, a nivel de comunidad y nacionales. Son diarios de carácter general, aunque también vais a encontrar diarios económicos, los principales diarios económicos del país, así como los principales diarios deportivos. Por último, también encontraremos algunos de los diarios más importantes a nivel internacional. Podemos hacer la consulta sobre todas las fuentes o bien solo sobre alguna de ellas. Si queremos seleccionar un único diario, pues bastaría con hacer clic en él. Y si quisiéramos realizar una consulta sobre varios diarios, pues dejando pulsado el control, haríamos clic en aquellos diarios que quisiéramos consultar. De momento dejamos pulsada la opción de todas. La base de datos también nos permite buscar por periodos, de tal manera que podemos recuperar noticias que han aparecido en los 3 últimos meses, en el último año o en cualquier periodo. Para realizar consultas, la interfaz de búsqueda rápida no es la más eficiente. Un profesional de la información debería acudir preferiblemente a la búsqueda avanzada o a la búsqueda profesional. El formulario de búsqueda avanzada nos ofrece opciones que nos ayudarán a definir mucho mejor nuestra consulta. Por ejemplo, si estuviéramos buscando noticias que hablaran sobre el precio de la vivienda en Barcelona, sea esta de alquiler o compra y además de protección oficial, pues podríamos formular esta consulta en este formulario de la siguiente manera. Como queremos que en las noticias que recuperemos aparezcan necesariamente los términos precio, vivienda y Barcelona, los introducimos en el campo con todas las palabras. Además, como nos es indiferente que la noticia hable del precio del alquiler o de la compra, pues en el campo con alguna de las palabras introduciríamos alquiler, compra. Y por último, como además estamos interesados en noticias que hablen de la vivienda de protección oficial, en el campo con la frase exacta introduciremos protección oficial. Si realizamos esta consulta, vamos a poner un periodo de 1 año. Bueno, pues obtenemos 51 noticias que hablan sobre esta temática. En la página de resultados conviene observar en primer lugar el número de noticias que nos ha recuperado. MyNews nos devuelve un máximo de 600 noticias. Si obtuviéramos esa cantidad de noticias, significaría que nuestra consulta no ha sido probablemente lo suficientemente específica. También nos permite la página de resultados ordenar las noticias en función de diferentes criterios, en función de la coincidencia de lo bien que se ajusta la noticia recuperada a la ecuación, a la búsqueda que hemos realizado, la ecuación de consulta que hemos realizado, los resultados más antiguos, lo
cual podría ser muy interesante si estamos haciendo el seguimiento de un evento o de algún hecho desde hace varios años, o lo más nuevo, si estamos siguiendo una noticia día a día. En relación a las noticias, bueno, pues encontramos el título de la noticia y la información principal de la misma. ¿Qué agencia o qué medio de comunicación la ha hecho? La extensión que tiene la noticia. En ocasiones también encontraremos el autor de la noticia y el lead de la noticia. Para acceder a la noticia bastará con hacer clic en el título. Bueno, y aquí la tenemos. Tendríamos la noticia en toda su extensión y después, además en algunos casos, no en todos, encontraremos la noticia digitalizada, tal y como aparecía en la fuente original. Hacemos clic aquí. Bueno, pues aquí tenemos la noticia que hemos seleccionado. Volvemos a la página de resultados y hemos de hacer una consideración. Una vez que hemos realizado una consulta, es conveniente ojear las noticias que hemos obtenido y ver si algunas de ellas no responden a la necesidad que hemos especificado. Si fuera así, podríamos volver a el formulario de búsqueda avanzada y refinar la consulta a aquellas noticias que no responden a nuestra necesidad de información. Por ejemplo, en este caso en concreto, he decidido que no me interesan las noticias que hablan de la Caixa. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos al formulario y tendremos que definir de nuevo la consulta. Como no queríamos noticias que hablaran de la Caixa, haremos esto. Volvemos a buscar por periodo de un año. Y bueno, ahora sí obtenemos los resultados que queríamos. Ahora bien, se puede dar la circunstancia de que la búsqueda avanzada no satisfaga nuestras necesidades. Por ejemplo, en la consulta que estábamos definiendo antes teníamos protección oficial como una frase exacta y también podríamos tener la Caixa como otra frase exacta. En estos casos conviene hacer uso de la búsqueda profesional. Para hacer uso de la búsqueda profesional seleccionaríamos esta tercera opción, búsqueda profesional, y bueno, aquí utilizaríamos los operadores booleanos para definir nuestra consulta. La consulta anterior se trasladaría aquí de la siguiente manera: precio y vivienda y Barcelona. En las noticias que se recupere tendrán que aparecer necesariamente estas tres palabras. Además, otro y, querremos que aparezcan o bien el precio de la vivienda de alquiler o de compra. Por tanto, introducimos alquiler o compra. Además, estábamos interesados en aquellas noticias que hablaban de la vivienda de protección oficial. Por tanto, pondremos la frase exacta, protección oficial. Ahora bien, ¿cómo comprobamos que aparecían muchas noticias sobre la Caixa? Lo que vamos a hacer es decir que no queremos esas noticias. Y de nuevo otra frase. Y ya está. Habríamos terminado de definir esta consulta de tipo profesional. Marcamos el periodo de búsqueda, las noticias que hayan aparecido en el último año y hacemos la consulta. Y de nuevo recuperamos los resultados. Esta sería una explicación sencilla y rápida de las principales funcionalidades que nos daría MyNews.